Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, qué maravilla. Siempre es una maravilla verlos desde aquí, ver esos rostros maravillosos, llenos de amor. Hoy vamos a compartir sobre un tema que he titulado Dios hace su parte, pero nos toca decidir. Tiene que ver sobre la responsabilidad del creyente ante las decisiones de la vida. Dios ha dado a nosotros, los seres humanos, al crearnos, la capacidad para tomar decisiones por nosotros mismos, eligiendo entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Ese es el libre albedrío. La primera vez que alguien tuvo que enfrentarse a una decisión, por lo menos de que tenemos reporte, fue Eva, en aquel momento en que tuvo que decidir si creerle a Dios lo que le había ordenado, lo que le había mandado, con respecto al árbol que estaba en el centro del paraíso, o creerle a Satanás, que había tomado forma de serpiente y que le dijo que lo que Dios le había dicho no era cierto, que si tomaban de ese árbol podía ser igual a Dios. ¿Qué decisión? Ella tuvo ante una decisión que tuvo consecuencia para toda la humanidad y decidió desobedecer a Dios al igual que Adán, y eso trajo como consecuencia la introducción del pecado y de la muerte en esta hermosa creación que el Señor había hecho. Así es de importante esa libertad que nos ha dado Dios para decidir. Siempre va a tener consecuencias. Casi ninguna decisión ante la que nos enfrentamos es inocua, siempre está alineada a un lado o al otro. Está alineada al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Y por eso es tan importante decidir. Muchos creyentes a veces oramos, clamamos a Dios y después esperamos sin hacer nada. No actuamos. Creemos que Dios hará todo, absolutamente todo por nosotros. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que Dios obra cuando nosotros damos pasos de fe. Dios no decide por nosotros, Él nos guía, nos muestra el camino, nos da sabiduría, pero nos toca a nosotros decidir. Hoy yo los invito a hacer un pequeño recorrido en estas 2 horas que el pastor Antonio me autorizó por la Biblia para ver a la luz de personajes bíblicos y luego de algunos de nuestro tiempo, cómo Dios siempre hace su parte, pero también cómo espera que nosotros hagamos la nuestra. La primera gran decisión que tiene todo ser humano, la más importante de todas las decisiones que se puede tomar en esta vida, es si decidimos aceptar a Jesús, su sacrificio en la cruz o no. Dice Juan 3:16, ese versículo que todos conocemos, ese maravilloso versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo, Jesús obedeció, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y ofrece perdón y vida eterna. Y hay personas que dicen, Dios lo hizo todo. Y sí, hizo lo más importante, lo que realmente, pero nos toca también a nosotros, como vamos a ver también a la luz de la Escritura. Allí en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
será salvo. No basta con saber que Dios hizo ese sacrificio por nosotros. Hay que creer, hay que arrepentirse y hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Nos toca también a nosotros decidir y decidir bien, porque si decidimos mal, las consecuencias ya sabemos cuáles son. Hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la Biblia eligieron bien y fueron respaldados. Otros no tanto, u otros no. Un caso muy reciente, después de lo que pasó con Adán y Eva, pasó con sus dos hijos, sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Ellos debían ofrecer a Dios una ofrenda. Y nos dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Abel decidió darle lo mejor de lo que tenía a Dios. Caín no, evidentemente Caín no, como también podemos ver en Génesis. Dios de lo que tenía decidió dar algo. Desde ese primer momento ya tan nuevo en la historia, está claro que Dios quiere de nosotros lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro amor, lo mejor de nuestra consagración, lo mejor de los recursos que tenemos, porque Él nos ha dado todo. No hay duda. Y cuando estemos ante esa decisión, la palabra es bien clara, y esto no está aquí por gusto, de cómo debemos decidir. Un poco más adelante, Moisés, que había sido, como también conocemos la mayoría, y si no, les sugiero leerlo, que era un hebreo, fue criado por la hija del faraón, el hombre más poderoso de aquel tiempo. Fue criado como un príncipe, tenía de todo en la corte, tenía poder, tenía riquezas, tenía todo. Pero dice la palabra, él también tuvo que tomar una decisión, porque él era judío, él era hebreo. Y dice Hebreos 11, 24, 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí donde nosotros tenemos que tener también puesta la mirada. Un poco más adelante conocemos la historia de Moisés, cómo condujo al pueblo hasta allí frente al río Jordán, viendo la tierra prometida del otro lado, con toda una historia impresionante, aunque también en algún momento tomó una decisión errada que no le permitió entrar en la tierra. Pero vemos que ya estando allí el pueblo de Dios frente al río, viendo las tierras, Moisés decide enviar 2 espías. Lo vimos recientemente en la predicación de nuestra hermana Laura. Decidió que 12 personas fueran a espiar esa tierra que debían tomar. No eran 12 personas cualquiera, eran 12 príncipes. ¿Saben lo que eran los príncipes? Eran los jefes de millares, eran la persona militar y de más poder en cada una de las tribus. No mandaron a cualquiera, mandaron supuestamente los más preparados para valorar lo que allí había. Ellos sabían que Dios le había prometido la tierra, estaban ante una tierra que Dios les prometió. Los 12 tuvieron que decidir. 10 decidieron no creer en lo que Dios le había dicho. Y 2 decidieron creer. Y números 14, 8 y 9
podemos ver lo que dijeron. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Eso dijeron Josué y Caleb. Pero 10 dijeron lo contrario, y al pueblo le tocó decidir. Y decidió mal. Decidieron no confiar en Dios. Decidieron incluso, empezaron a murmurar de elegir un nuevo líder, y estaban protestando de que Dios lo había llevado allí a morir ante esos gigantes de esa tierra. Pero estos dos hombres creyeron. La consecuencia que tuvo para el pueblo tomar esa decisión fue que todos aquellos mayores de 20 años murieron deambulando por el desierto hasta que una nueva generación vino y se preparó para la entrada, excepto Josué y Caleb. Josué entró al frente de las tropas. Conocemos la historia. Y tomó la tierra. Allí vimos cuántas decisiones tuvo que tomar y cómo Dios lo respaldó cada vez que tomó una decisión conforme a la voluntad de Dios. Y también cuando se equivocó, pudo ver que no debía ser en contra de lo que Jehová ordena o dice ser tomado. En otro momento en la Biblia vemos a un joven que estaba cuidando sus ovejas, tranquilo, cuidando sus ovejas allí. Lo llama a su padre y le dice: mira, sabes que estamos en guerra. Los filisteos han formado su ejército. El rey convocó al ejército israelita también y formó del otro lado, como conocemos, uno en una montaña, otro en la otra, y en el medio un valle. Y le dijo: mira, ve y lleva estos alimentos a tus 3 hermanos mayores que eran soldados, porque tenían edad para ello. David no. Y David, que seguro que había oído, porque hacía 39 días que un paladín salía a desafiar al ejército de Dios, fue. Y sus hermanos lo recibieron mal. Lo acusaron incluso de que lo que quería era estar viendo lo que estaba pasando allí en vez de llevarle los alimentos. Pero David no hizo caso de eso. Le indagó bien, y estando allí salió ese paladín, un gigante que todos conocemos, enorme, con una lanza enorme, con una jabalina también, con una espada. Ese gigante tenía amedrentado a todo el ejército israelita, desde el rey hasta todos los soldados, incluidos los jefes de millares. Todo el mundo tenía miedo, estaba apocado, estaba debilitado. David tenía que decidir. Él era un muchacho. Se estima que tenía, los biblistas dicen que tenía 16, 17 años por ahí. Menos de 20 porque no había podido entrar al ejército todavía. Y él decidió ir a enfrentar a ese gigante que estaba desafiando al ejército del Dios viviente. Ya sabemos la historia, que ni siquiera le podía con la armadura del rey, que trató de convencerlo de que él era un muchacho y de ponerle la armadura. Bueno, ya que vas a ir, no podía con la armadura, era pequeño. Y fue y se paró frente al gigante. El gigante lo miró despectivamente, porque además de ser casi un niño, dice que era bonito, era rubito, bonito. Esto es lo que porque estaba mirando el exterior. David no fue porque él se considerara capaz de enfrentar solo a eso.
como vemos allí en 1 Samuel 17:45. Cuando estando frente a él, le dijo: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ya sabemos, David pudo haberse acobardado, haberse ido, no haberse buscado, no tenía que ver con aquello. Y podía combatir, y tomó la decisión de salir a defender el ejército de su Dios, de ese Dios en que él confiaba, de ese Dios al que tanto salmos le compuso y tanto cantó con su lira. Y ya sabemos la historia. Disparó una piedra que iba teledirigida porque se clavó ahí en el medio de los dos ojos y mató. El filisteo cayó y le cortó la cabeza. Hermano, después de la caída de Goliat, los filisteos entraron en pánico. Ese ejército que estaba ufano, que estaba desafiante, que se sentía victorioso, entró en pánico y huyó. Y el ejército de Dios, que estaba debilitado, que estaba temeroso, se llenó de fuerza, de valentía y empezó a perseguirlo y a matar personas. Fue mucho lo que le costó a los filisteos eso, y eso cambió. Esta batalla fue un punto de inflexión en la guerra entre Israel y su eterno enemigo, los filisteos, porque un hombre decidió creer en Dios, confiar en Dios, y enfrentó lo que parecía imposible. Nosotros vemos la historia, que es hermosa, pero imagínense, ¿te imaginas en Salva parado frente al gigante ese con aquel poderío y eso? ¿Qué hubiéramos hecho? Bueno, dicen que en los momentos grandes nosotros también nos crecemos y confiamos en Dios y hacemos las cosas que a veces nos parece imposible hacerlas. Otro ejemplo está en Primera de Reyes, el profeta Elías. Su rey, una reina con la que se había casado, llenaron a ese pueblo de Dios de creencias en Baal, de dioses ajenos. Y Elías, que vio cómo estaba de difícil la situación, realmente era una situación crítica, nos narra la palabra de Dios que allí en Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías decidió confrontar al pueblo, al rey, a la reina, a los 450 profetas de Baal. Y clamó a Dios. Y Dios hizo descender fuego del cielo, como conocemos también la historia. Cosa que no pudieron hacer los 450 profetas de Baal. Y cosa también que les costó la vida. Porque un hombre de Dios, decidió creerle a Dios, confiar en Dios, y tomó la decisión que tenía que tomar como hombre de Dios. Un poco más adelante nos topamos con Esther, una mujer de Dios. Esta judía se había convertido en reina porque se había casado con el rey de Persia. Un día conoció a través de Mardoqueo, su primo y tutor, que un príncipe de ese reino de Persia, llamado Amán, había convencido al rey y había hecho un decreto
para eliminar a todos los judíos. Mardoqueo desesperado se dirigió a ella, le mandó un mensaje, rasgándose la ropa, y le pidió intervenir a favor del pueblo ante el rey. Pero la cosa no era tan sencilla. Ante ese rey no se podía ir porque yo quería ir presentarme. Eso estaba condenado a muerte. Tenía que estar autorizado, incluso la reina, para llegar a él. Esther tuvo que decidir si quedarse tranquila siendo reina en su reino o jugarse la vida por su pueblo, por el pueblo de Dios. Y decidió, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios, decidió ir. Iré al rey, dice, lo vemos en Esther 4:16. Iré al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Llena de valor, tomó la decisión, pidió al pueblo, pidió a los israelitas, a los judíos que oraran y que ayunaran, y a sus damas de compañía. Pero tomó la decisión de ir. Y Dios estuvo con ella. El rey la aceptó y pudo liberar a su pueblo. Pudo callar, pero decidió arriesgar su vida. Como último de los ejemplos, tenemos muchos, pero como último de los ejemplos voy a poner, digamos, el más grandioso de todos. Y es Jesús en el huerto de Getsemaní, poco antes de ser arrestado. Dice la palabra en Mateo 28:39, yendo un poco adelante se prostró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la palabra que Jesús sudaba lágrimas de sangre. Tal era la carga del todo el pecado de la humanidad que estaba sintiendo sobre él. Se sintió mal, pero obedeció. Y fue y entregó su vida por ti y por mí. Siempre me gusta poner ejemplos de personas contemporáneas porque a veces decimos sí, pero esos eran los gigantes bíblicos, gigantes de la fe. Ya nosotros, hay muchas personas que han tomado decisiones importantes en su vida y han sido respaldados por Dios. Todos los que la han tomado conforme a la voluntad de Dios han sido respaldados, porque Dios no falla. Yo quisiera poner, hay tantos que a veces es difícil escoger, pero por ejemplo, tomé el caso de Billy Graham. No sé si conocen a Billy Graham. ¿Han oído hablar? Billy Graham fue un joven que estudió licenciatura en antropología en la universidad. Paralelamente estudió teología. Era un joven brillante. Él pudo decidir haber sido un gran investigador, un científico. Tuvo la oportunidad también de hacer una carrera política brillante, pero él eligió predicar el Evangelio. Recién graduado, fue y tomó una iglesia como pastor y empezó allí como pastor, pero no podía estar, no se sentía bien solo con esa iglesia. Quería salir a predicar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y pudo realizar grandes hazañas, grandes campañas de predicación en estadios alrededor de todo el mundo, comenzando allá por la década del 40, en los años 40. Sus eventos atrajeron a millones de personas y se estima que predicó personalmente a más de 200 millones de personas en 185 países del mundo. Su asociación evangélica trabajó con iglesias de múltiples tradiciones
evangélicas como bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales y muchas otras. Y esto ayudó a unir a los cristianos de diversas denominaciones bajo un mensaje común de la salvación en Cristo. Rompió las barreras denominacionales que a veces tanto daño le hacen a la Iglesia Universal de Cristo. Y ya vemos la inmensa labor que hizo. Vivió 100 años y pasó gran parte de ellos predicando el Evangelio. Tenemos muy cercano el ejemplo del pastor Lalo. Yo no lo conozco personalmente, no he tenido el placer de conocerlo. Bueno, vino aquí, lo vi, pero sí he oído sobre él mucho. Él escogió, luego del derrumbe de la Unión Soviética, él decidió ir a predicar el Evangelio a Chernobyl, sabiendo que las radiaciones que emanaban de aquella planta dañada, de la atomoeléctrica dañada, podían dañarlo gravemente a él y a su familia. Pero escogió predicar el Evangelio por amor a las almas y por obediencia a Dios. Y ahí lo tenemos todavía. Un ejemplo maravilloso e impresionante. He puesto anteriormente el ejemplo de Nick Vujicic, ese hombre que nació sin brazos y piernas. Él pudo elegir estar en una cama, buscar la manera de ver series y que le trajeran cosas ahí, vivir de la asistencia social, pero decidió confiar en Dios. Y hoy predica el Evangelio en más de 60, ha predicado el Evangelio en más de 60 países. Él a veces, imagino que cuando algo nos pasa a nosotros a veces, que dice, tengo tremendo dolor en la rodilla, o tengo tremendo dolor en el brazo, él dice, probablemente diga, ojalá yo tuviera rodilla, ojalá tuviera brazo para tener dolor, porque no los tuvo nunca. Ni le hicieron falta porque confió en el Dios Todopoderoso. Todos tomaron decisiones valientes y Dios estuvo con ellos. Pero nosotros, ustedes y yo, hoy también nos toca decidir muy a menudo, y también los que nos escuchan por las redes sociales. Yo diría a los amigos que nos escuchan que no han decidido por Jesús todavía, ¿quieres ser libre del pecado? Dios ya venció en la cruz. Tú debes recibirlo. ¿Quieres sabiduría? Tenemos decisiones difíciles que tomar muchas veces y no sabemos cómo elegir. La palabra dice que Dios la da, pero debemos buscarla, debemos leer la Biblia, debemos orar, debemos estudiar, debemos estar cerca de Dios, debemos creerle a Dios y Él nos da sabiduría. A veces tienes un problema o tienes la necesidad de decidir entre dos trabajos que te están dando porque no tenías y te están llegando dos. He visto aquí en esta congregación personas que tenían un trabajo y le han ofrecido uno con el doble del salario aproximadamente, pero aquel implicaba que no iban a poder venir a la iglesia y decidieron quedarse con el que tenían para poder asistir aquí, para poder trabajar aquí, para poder trabajar en los ministerios, poder servir aquí. Sé que hay también muchos aquí en la congregación que pudiéramos poner como ejemplo de decisiones valientes en momentos difíciles
El día 5 de mayo, en el Club Bethesda, pude leer que nuestra hermana Rosa, que no está aquí, no la veo aquí hoy, la otra Rosa, escribió: Dios, gracias por darme el valor y la disciplina para seguirte y alejarme del mal. Por tu obra en mi vida, sé que tú eres más grande que todo lo que luche contra mí. Tú has vencido al mundo y vives en mí. Fortaléceme y ayúdame a continuar eliminando los rasgos de carácter que no están en tu naturaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Eso me quedó grabado. Y cuando preparaba esto, me venía y fui y lo busqué. Y lo puse porque Rosa, como muchos de ustedes saben, ha pasado 2 momentos bien difíciles en su vida. Rosa, como el pastor ha dicho, es un milagro viviente. Por una enfermedad bien grave y por un accidente tremendo. Pero decidió confiar en Dios. Y ahí está. Se ha recuperado de las dos, está bastante recuperada. Y mira lo que pone de confianza y gratitud en ese Dios en el que ella confió y que confía. Lo tomé porque están aquí entre nosotros ejemplos valiosos que debemos seguir. ¿Buscas un buen matrimonio? ¿Eres una cristiana soltera y necesitas ese hombre para tu vida? ¿O un cristiano y necesita esa mujer para tu vida? Dios a través de su palabra te indica cómo debe ser ese hombre o esa mujer, pero tú tienes que decidir y decidir bien. Hay mucho en la Biblia donde buscar cómo debe ser ese hombre o esa mujer. Podemos poner, por ejemplo, solamente un ejemplo, el Salmo 1. Si quieres buscar un hombre, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y dice la palabra: será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí tenemos referencia, hay muchas otras, pero no podemos decirle al Señor: Señor, mándame un hombre joven, trigueño, fuerte, que tenga un buen trabajo, no menos de 2,000 euros mensuales, Señor, para no. No es la manera. Hay otras cosas más importantes que esas. Y tenemos que confiar en Dios también, creerle y buscarlo de la manera que su palabra nos indica. Podría haber puesto el ejemplo también con los varones, pero creo que con este es suficiente. ¿Quieres servir a Dios? Él te llama, pero tú debes decirle: heme aquí. Dios siempre está trabajando, siempre está obrando. Si lo amamos, si andamos en el Espíritu, vamos a ver dónde está trabajando. Y solo cuando Él nos permite ver dónde está trabajando, tenemos que sumarnos a lo que Él está haciendo. Podemos ser llamados por los líderes, por diversas maneras, pero cuando nos llame tenemos que decirle: heme aquí, y tomar nuestra cruz y seguirlo. Hermano, Dios hará lo imposible, como siempre, lo sobrenatural, pero nosotros debemos hacer lo posible. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia.
escojamos la vida. Escojamos la vida. Dios no manipula, hermanos. Dios no obliga. Dios espera que confiemos, que actuemos, que decidamos. Hoy el Espíritu Santo, a través de su palabra que estamos compartiendo, nos dice a ti y a mí: tú decides si obedecer o no. Tú decides si avanzar o quedarte donde estás, o peor aún, retroceder, como nos decía Rosa, Rosa 1, hace unas cuantas semanas atrás, un día que compartió. Tú decides si confiar o temer. El diablo quiere que temamos, que no confiemos en Dios, que ante esa decisión difícil que tienes, no confiemos, que temamos. Y tú decides si confiar en el Señor, si poner las cosas en sus manos y actuar, o temer y no actuar. Tú decides si rendirte o seguir. Y cuando decidimos en fe, Dios responde con poder. Porque el poder de Dios está al alcance de nuestra mano, como nos decía en ese hermoso mensaje el domingo el pastor Miguel García. Y como describe también en su libro que tuvimos la posibilidad de obtener también ese día. Pero dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tienes decisiones que tomar hoy? ¿Hay decisiones en tu vida que tomar? Las decisiones no son neutras. Recuerda eso, no son neutras. Las decisiones tienen que ver mucho con si nos alineamos a un reino o al otro. ¿Has estado esperando que Dios haga todo sin hacer nada tú? Digámosle hoy a Dios, ustedes y yo: Señor, ayúdame a hacer mi parte, dame sabiduría, yo decido confiar en ti. Yo decido confiar en ti. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Me despido de las redes, no sin antes invitarle a que estén con nosotros aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y recuerda, tú vales mucho para Dios.